Quieren hacerte creer que elegir qué comer es una cuestión de gusto, de preferencia personal, de estilo de vida. Mentira descarada. En el capitalismo, el plato no es fruto de tu voluntad, sino de tu clase social. Lo que tú te llevas a la boca se decide mucho antes de que entres en el supermercado. Se decide en las frías oficinas de las corporaciones alimentarias, en las mesas donde hombres con corbata calculan ganancias mientras millones mastican veneno barato empaquetado en envoltorios coloridos. Karl Marx ya denunciaba que el capitalismo transforma incluso la necesidad más elemental, la de alimentarse, en mercancía. Y la mercancía no obedece al hambre humana, sino al apetito insaciable del capital. Comer, que debería ser un derecho inalienable, se convierte en privilegio. La alimentación es transformada en negocio y en ese negocio quien manda no es la necesidad humana, sino la tasa de ganancia. Es por eso que la comida industrializada invade las estanterías de las periferias, mientras que los alimentos frescos, orgánicos y nutritivos están reservados para quienes pueden pagar precios absurdos. La lógica es clara. La comida que engorda las ganancias se vende a los pobres. La comida que alimenta de verdad se vende a los ricos. Y así se perpetúa una dictadura invisible que rige silenciosamente nuestras comidas. Los pobres no eligen, son elegidos. No comen, son comidos por el sistema. Marx explicaba que el salario del trabajador se mantiene en el nivel de subsistencia, lo mínimo necesario para no morir de hambre y continuar sirviendo al capital. Este engranaje implacable se manifiesta de forma cruel cuando miramos el plato del trabajador. Con un salario que apenas cubre el alquiler, el transporte y las cuentas básicas, ¿qué sobra? Restos, productos baratos, ultraprocesados, saturados de azúcar y grasa, fabricados a escala industrial para engañar al estómago, pero nunca para nutrir el cuerpo. El capitalismo niega incluso el derecho a elegir entre comida de verdad y comida de plástico. Es el hambre disfrazada de abundancia, y todavía se atreven a decir que la alimentación es una cuestión individual, que basta con elegir mejor. Puro cinismo, como si el trabajador exhausto con el bolsillo vacío tuviera la misma libertad de elección que el empresario millonario. Mientras unos deciden si comen salmón salvaje o carne madurada, otros hacen malabarismos para comprar arroz, frijoles y fideos instantáneos. Esta desigualdad brutal no es un accidente, es un proyecto. El capitalista necesita mantener los costos bajos, necesita garantizar que el trabajador nunca coma demasiado bien, porque comer bien significa salud, significa fuerza, significa libertad. Y para el sistema, un trabajador demasiado sano es un trabajador peligroso. La alienación denunciada por Marx se infiltra incluso en el alimento. El trabajador no solo es explotado en el proceso de producción, sino que también es alienado en el momento de consumir. ¿Quién sabe hoy de dónde viene el alimento que pone en su plato? ¿Quién conoce el verdadero camino del tomate, del arroz, de la leche? La mayoría compra empaques que ocultan una cadena de explotación brutal, monocultivos envenenados por agrotóxicos, trabajadores rurales tratados como desechables, animales confinados en condiciones inhumanas, bosques destruidos en nombre de soja y maíz que no alimentan a personas, sino que engordan ganado y los bolsillos de millonarios. Y el resultado final llega al plato de los pobres en forma de comida artificial, disfrazada de alimento, mientras el marketing insiste en vender felicidad, salud y practicidad. Así, el acto más simple de la vida, comer, es secuestrado por el capital. La mesa del trabajador se convierte en un campo de batalla invisible. Y en esta guerra, el enemigo es claro.
el capital alimenticio que lucra con el hambre, que se engrandece con la enfermedad, que transforma estómagos vacíos en signos de dólar. Marx ya alertaba: donde hay explotación, hay resistencia. Pero para resistir es preciso primero ver la cadena de dominación que comienza con el salario de miseria, pasa por las estanterías llenas de basura ultraprocesada y termina en el cuerpo enfermo del trabajador. Comer es un acto político, y mientras no se entienda eso, la humanidad seguirá siendo rehén de un sistema que transforma el pan en mercancía y el hambre en oportunidad de negocio. Suscríbase al canal y sumérjase en las ideas que cambiaron el curso de la historia. Comprender a Marx es comprender el mundo moderno. Nuestro contenido le ayudará a conectar pasado y presente de forma clara y envolvente. Ellos dicen que el hambre es una tragedia natural, que la malnutrición es resultado de la ignorancia popular o de la falta de elecciones saludables. Pero la verdad es otra. El hambre es el negocio más lucrativo del mundo. Marx llamaba plusvalía a la explotación que arranca del trabajador el excedente de su sudor y lo convierte en riqueza para unos pocos. Pues bien, esta lógica se repite en la comida. El agricultor que siembra el tomate, el arroz, el trigo, recibe migajas por toneladas de producción. Quien lucra es la cadena de intermediarios, distribuidores, transportadoras y, sobre todo, los monopolios alimentarios. El mismo tomate que sale de la cosecha por centavos llega al supermercado por valores multiplicados, inaccesibles para muchos. Es decir, el hambre es el engranaje que mueve la ganancia. El trabajador es explotado dos veces, cuando produce y cuando compra. Y este engranaje no es invisible, es explícito en la división de clases que se reproduce incluso en la mesa de la cena. Existe la comida del rico y existe la comida del pobre. No, eso no es metáfora, es una realidad concreta. En los barrios de élite proliferan mercados orgánicos, panaderías gourmet, ferias de productos frescos. Allí, la salud es una mercancía cara, pero al menos disponible. En cambio, en las periferias, lo que domina son supermercados abarrotados de paquetes coloridos y comida rápida de bajo costo, la basura industrial disfrazada de comida. El rico toma zumo fresco prensado en frío. El pobre se traga un refresco de £1 la botella. El rico tiene filete de pescado fresco, el pobre salchichas y mortadela llenas de química, y todavía tienen la desfachatez de llamar a eso libertad de elección. Este abismo alimentario no es solo un reflejo de la desigualdad, es una herramienta de dominación. Quien come bien, vive más. Quien come mal, enferma más temprano, muere más pronto y trabaja con menos energía. El capital lo sabe. Y sabe también que mantener al trabajador mal alimentado es una forma de mantenerlo disciplinado, sumiso, frágil. La enfermedad que nace del plato mal servido es ganancia garantizada también para otro engranaje del capital. La industria farmacéutica, que vende píldoras para curar lo que la comida industrial causa. Es un ciclo perfecto de explotación. Lucran cuando tú cultivas, lucran cuando tú compras, lucran cuando tú enfermas. Marx hablaba del ejército de reserva industrial, aquella masa de desempleados que sirve para presionar los salarios a la baja y disciplinar a los trabajadores. Ese mismo ejército de reserva existe hoy en el campo de la alimentación. Son los hambrientos, los que viven en inseguridad alimentaria, los que no saben si tendrán que comer mañana. El sistema mantiene a millones de bocas vacías no por accidente, sino por cálculo. Es esta multitud hambrienta la que garantiza la aceptación pasiva de los salarios miserables. El trabajador come poco, pero sabe que hay otro, desempleado y hambriento, listo para tomar su lugar. Así, el hambre no es una falla del sistema, es su arma más poderosa. Mientras tanto,
Toneladas de comida son tiradas a la basura todos los días. Alimentos enteros van a la basura simplemente porque no se ajustan al estándar estético exigido por el mercado, o porque el precio no compensa la ganancia esperada. Irónicamente, al mismo tiempo que camiones descargan comida en vertederos, millones de familias rebuscan restos en contenedores de basura para sobrevivir. He aquí la contradicción flagrante. Abundancia y escasez coexistiendo lado a lado, no por limitaciones naturales, sino porque el sistema decide que quien no puede pagar no tiene derecho a vivir. El plato vacío es tan político como el plato lleno. El hambre no es un castigo divino, es una estrategia económica. Mientras el trabajador se arrodilla ante la nevera vacía, el capitalista banquetea con caviar. No hay neutralidad en esto. La comida es la línea de frente de la lucha de clases. Y hasta que los trabajadores entiendan esta verdad, seguirán masticando miseria mientras alimentan la máquina que los devora. Si le gusta este tipo de contenido, escriba su opinión en los comentarios o escriba la ciudad donde vive y su nombre, para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Vivimos en un mundo que produce comida suficiente para todos, y aún así, millones pasan hambre todos los días. Esta es la contradicción más cruel del capitalismo, denunciada con claridad por Marx. El sistema es capaz de generar abundancia material y al mismo tiempo perpetuar la escasez. No es falta de recursos, no es incapacidad técnica. Es una elección deliberada del capital, mientras toneladas de alimentos son desperdiciadas en los países ricos, niños mueren de hambre en los países pobres, trabajadores enferman por dietas pobres e industrializadas, y corporaciones llenan sus arcas con el sudor y la necesidad de millones. Esta es la lógica de la ganancia. No importa quién pasa hambre, siempre que el dinero continúe circulando en manos de unos pocos. Y la alienación permanece, invisible, silenciosa. El trabajador promedio no percibe la extensión de la explotación que comienza en la plantación y termina en su plato. Compramos arroz, frijoles, pan, leche, como si fueran productos neutros, sin historia, sin conflicto. Pero cada alimento lleva consigo la explotación del productor, la destrucción ambiental, el envenenamiento químico, la concentración de ingresos. Marx nos enseñó a mirar el mundo material. No hay neutralidad en la economía, y ciertamente no hay neutralidad en la comida. Cada mordisco es una elección política, incluso cuando usted no se da cuenta. La comida de hoy puede ser el veneno de la revolución de mañana si mantenemos los ojos cerrados. La resistencia, sin embargo, comienza a emerger, donde el capital intenta mantener a los trabajadores alienados y sumisos, surgen pequeñas chispas de conciencia de clase. Movimientos de agricultura familiar, cooperativas de consumo, huertos comunitarios, mercados solidarios y campañas por comida de verdad desafían la lógica del lucro. Marx decía que la conciencia de clase es el primer paso para la emancipación. Hoy, esa conciencia se manifiesta en la cocina y en el patio. Cuando las comunidades se organizan para producir su propio alimento, están practicando la lucha de clases en el nivel más básico. Cada semilla plantada, cada tomate cultivado sin agrotóxico, cada feria comunitaria es un acto de rebeldía contra la dominación del capital. Pero el capital no se lo deja fácil. El Estado, lejos de proteger el derecho humano a la alimentación, actúa como brazo ejecutor del capital alimentario. Los subsidios favorecen al agronegocio industrial. Las políticas públicas privilegian las materias primas de exportación en detrimento de la producción local y nutritiva. Las regulaciones sanitarias, lejos de proteger al consumidor, crean barreras para los pequeños productores y abren el camino para que los gigantes corporativos dominen el mercado.
Marx llamaría a esto estado burgués, no neutral, no democrático, sino funcional a la clase dominante. El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria no son fallas del sistema, son resultados esperados y calculados, frutos de una máquina que transforma la necesidad en ganancia y el derecho en privilegio. Y mientras el sistema perpetúa la desigualdad, la explotación se vuelve cínica y directa. Los programas sociales frecuentemente distribuyen alimentos procesados, donados por las mismas corporaciones que explotan a los trabajadores. Es paternalismo envenenado de lucro, es la solidaridad convertida en instrumento de dominación. El pobre es mantenido dependiente, el hambre administrada y la conciencia de clase frenada. Marx nos recordaría que esta es la estrategia clásica del capital: mantener a los trabajadores distraídos, sumisos y desorganizados, mientras la riqueza se concentra cada vez más. Pero la historia muestra que toda contradicción contiene la semilla de su superación. El mismo sistema que produce abundancia y hambre simultáneamente crea el terreno para la resistencia y la revolución. El despertar de la conciencia de clase, hoy traducido en movimientos alimentarios alternativos, huertos urbanos, redes de consumo solidario, es la prueba concreta de que la transformación es posible. La lucha por el alimento no es solamente lucha por el estómago, es lucha por la dignidad, por la vida y por la libertad. Y Marx nos enseñó: donde hay explotación, habrá resistencia, y donde haya resistencia, existirá la posibilidad de derribar el sistema. La revolución comienza en el plato. No es exageración, es un análisis concreto de la realidad. Marx nos enseñó que las contradicciones del capitalismo se vuelven insostenibles cuando la explotación se hace visible, cuando la injusticia alcanza el límite de la tolerancia humana. Hoy, esa contradicción está en nuestras mesas. Comida suficiente para todos, pero millones pasan hambre. Tecnología para producir alimentos nutritivos y baratos, pero el lucro por encima de la vida. Mercados que vierten productos tóxicos en las periferias y ofrecen lujo gastronómico para los ricos. Esta es la expresión material de la lucha de clases en el siglo XXI. Y es aquí donde la conciencia se transforma en acción. La transformación del sistema alimentario es inseparable de la transformación social. No se trata solo de democratizar el acceso a la comida, sino de cuestionar quién controla la producción, la distribución y el consumo. Se trata de poner la necesidad humana por encima del lucro corporativo. Marx alertaba que la emancipación de la clase trabajadora depende de su capacidad para organizarse, para entender la lógica del capital y para crear alternativas concretas. Huertos comunitarios, cooperativas de consumo, agricultura familiar fortalecida, redes de solidaridad alimentaria. Son estas iniciativas las que demuestran que la revolución es posible, que otro mundo es viable. Cada tomate plantado fuera de la lógica del lucro, cada pan distribuido de forma justa, cada mercado solidario es un ladrillo en la construcción de una nueva sociedad. El capital, por supuesto, no entrega el poder sin luchar. El Estado, fiel instrumento de la clase dominante, actúa para mantener el control. Subsidios, regulamentaciones, programas sociales que enmascaran explotación y dependencia, todo ello sirve para disciplinar y controlar. Pero la historia demuestra que la organización popular supera el miedo y la represión. Marx nos recuerda que el poder de la clase trabajadora no reside en lo que los ricos deciden en sus oficinas, sino en la capacidad colectiva de cambiar las condiciones materiales de la vida. Cuando las comunidades se unen para producir, distribuir y consumir de forma justa, están rompiendo con la lógica del capital, están dando un paso concreto hacia la emancipación. La revolución alimentaria
no es una utopía, es una necesidad material. Lo que vemos hoy son síntomas del colapso de un sistema que valora el lucro por encima de la vida. Enfermedades relacionadas con la mala alimentación, obesidad, desnutrición, devastación ambiental, concentración de riqueza. Todo esto indica que el capitalismo ha llegado a un punto crítico. Marx nos enseñó que toda contradicción contiene la semilla de la superación. La semilla de la revolución está en el despertar de la conciencia, en la solidaridad, en la acción directa para transformar la realidad. Comer es político, producir es político, resistir es político. Cada acto alimentario consciente es un golpe contra la lógica que transforma el hambre en ganancia. Por lo tanto, no se engañe, su mesa es un campo de batalla. La comida que usted consume y la forma en que la produce o distribuye tienen implicaciones que van más allá del estómago. La lucha por el alimento es la lucha por la vida, por la dignidad y por el futuro de la humanidad. Es hora de reconocer la explotación, de denunciar el lucro que se alimenta de la miseria, de organizarse y actuar. Marx nos enseñó que la historia se mueve a través de la acción colectiva de la clase trabajadora. Hoy, esa acción comienza en la cocina, en el patio, en el mercado, en la comunidad. La revolución alimentaria es parte de la gran revolución social y cada mordisco consciente es un paso hacia la emancipación definitiva. El capitalismo transformó el hambre en negocio, pero el pueblo puede transformar el alimento en libertad. Quien controla el plato controla el cuerpo. Quien organiza al pueblo controla la historia, y la historia está lista para ser reescrita. Si le gustó este video, también le gustará el próximo video. Vea el video que está apareciendo en la pantalla.